estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 45 minutos. Ya estamos con Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Social. Muchas gracias por venir, subsecretario. ¿Desarrollo regionales? Regionales, Regional, de las regionales. De la regional, claro. Pero de eso queremos hablar. Lo había presentado yo diciendo que queríamos hablar de regionalización y me equivoco cuando lo presento. No, tú lo hiciste bien, Daniel, el que está... Ah, ¿es social? No, regional. Regional. Eso dije yo, sí. Subsecretaría Es que yo lo de dije- Desarrollo Regional y Administrativo. Lo dije bien primero y después mal. Ah, ya. Eso fue. La agenda de descentralización, eso es lo que nos va a preguntar, ¿no? Sí, pero sobre todo yo quería partir, les ha gustado porque la cuenta pública, tuvimos la primera, ¿verdad? Era una cuenta pública difícil por el poco tiempo de instalación que lleva el gobierno, digamos, pero ha tenido muy buena recepción de la opinión pública. ¿Qué cree usted a qué se debe esa buena recepción? Mira, varias cosas. Yo fui parlamentario el periodo anterior y tuve que estar en 4 cuentas públicas con otro presidente. Claro. Y es otra cosa. Otra Es cosa. otra cosa. A mí me da mucho orgullo ser parte del gobierno, ver al presidente hacer un discurso de ese nivel, con ese... Cercanía, ¿no? cercanía y profundidad, o sea, uno da cuenta de cómo él se involucra en las cosas que hace. Porque claro, hay un discurso que está escrito, se prepara técnicamente, políticamente, pero se nota que el presidente es su discurso. Y que tiene también el margen para poder salirse cuando alguien interrumpe y hacer un comentario que se sale de la pauta. Pero, Exacto. Y lo advirtió, dijo, ¿cómo va a Y salir es de la bueno pauta? para salirse la pauta. sí. Y en los contenidos también súper profundo, súper leal con el programa. Con el programa, Sí. que es nuestro mandato. Exacto. Que también es algo, creo, distinto porque quizá ya como lo de Walker fue como el chiste que se construyó de no me leí el programa, nunca lo conocí, pero daba cuenta de un tema muy Pero es profundo, verdad, claro. de que no había un mandato popular, no se consideraba como que había un compromiso, que era un programa y que ese compromiso divide aguas. Por ejemplo, toda la política de alianzas, de los partidos, yo creo que el presidente ha sido muy como en eso desde el sentido común. ¿Qué es lo que divide aguas? Bueno, quiere apoyar en este programa que la mayoría lo constituyó como un mandato popular. Si quiere, bienvenido. Si no quiere, entonces no. Entonces, también en la cuenta pública baja el programa a lo que vamos a hacer. Creo que también alinea mucho al gobierno, o sea, un mensaje también para su Claro. gobierno. Y le da cuenta, yo creo que también ha habido como mucha campaña, mucha contracampaña en qué está el gobierno, son puros conflictos Sí. y No permite han hecho nada. mostrar un desafío enorme, muchas metas, cosas que se están haciendo, que están en proceso. Fue potente. Pero y además estar ahí escuchándolo es muy emocionante. Y su modo también, ¿no? Bueno, todo esto de citar, leí el fin de semana a Óscar Contardo y Sí, lo leí respecto a la poetisa. muy Sí, bonito sí. columna de Estela Díaz Barín, contando además cómo ella se fue proyectando a través de hombres y relevando su figura. Muy bonito, la verdad, lo que sucede en ese sentido. Pero entremos, como decía Daniel, En materia. en materia. Lo que Sí. tiene que ver con regionalización, Lo que pasa es que descentralización del Estado. Qué Usted tiene que haberse importantes son leído esas. ¿Lo tratar de usted o tú? Tú, por favor. Ya. Que nos conocemos. Me debe Un poquito. un lustrín. Me debe un lustrín. Me debe plata. Construimos un lustrín juntos, debo decirlo. Pero él hizo más que yo, pero No, yo también hice por algunas cosas. ¿Sí? O sea, tú te echaste muy para abajo al comienzo y construimos juntos Sí. un artículo de madera noble, O sea, un lustrín. Es verdad. El subsecretario podría haber construido este... Sí, no, oye, tiene unas máquinas y unas capacidades que yo no... Este yo no- mesón, por yo no, sí, construimos un lustrín entre los dos. Yo le pedí el lustrín porque me dijo, ¿qué querrías construir? Y yo le dije un lustrín porque yo te conté la historia. Cuando Sí. era chico, no lo hice, mis compañeros lo hicieron, nunca tuve. Y me accedió y construimos un Y todavía no se lo lustrín. paso. Sí, todavía no me lo paso. Pero lo construimos el Pero lustrín. existe. Está. Oye, y en la Constitución está grosso lo de Estado regional, pues yo supongo que lo has leído y que las comunas autónomas, las atribuciones de la Asamblea Regional, los territorios especiales, hay harta pega para ti que te viene si es que se aprueba la Constitución, ¿eh? Es como el cambio es brutal, ¿o no? Es una pega, o sea, sí, se viene muy... Yo creo que es como el esfuerzo institucional obviamente más fuerte en toda la historia republicana de nuestro país en términos de descentralización. Sí. Es la parte más administrativa porque el proceso de traspaso de competencia en sí mismo, o sea, cuáles son las atribuciones de los gobiernos regionales en el borrador,
queda igual sometido a una ley. Es decir, no hay, por decirlo, por ejemplo, que se haya dicho, mira, todas las actividades relacionadas al fomento productivo son de la región, sino que todas están reguladas por ley, pero que hayan autonomía y se reconozcan las autonomías regionales, el territorio especial, autonomía de pueblos indígenas y de los gobiernos municipales también. Exacto. Objetivamente, porque eso es lo que el Contralor nos ha pedido, que para hablar de la Constitución nos refiramos a nuestras carteras, objetivamente esto es un avance en descentralización enorme y que si en caso de aprobarse, claro, la Subdere va a tener que articular. La Subdere juega un rol bien articulador y yo creo que en esto también va a depender mucho de estas nuevas autonomías en caso de que se apruebe la convención, de hacer sus propias normas, que son parte de las cosas que establece el texto. Ahí hay harta gente que está, pero más allá de lo que se viene en la Constitución, ¿verdad? Esperamos que se venga. Fíjate que la gente está comentando mucho lo importante. Hay una sensación de lo importante que es descentralizar este país. Bueno, claro. Bueno, Chile era uno de los países más centralizados del OCDE, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso implica también que haya una inequidad territorial importante, subsecretario, ¿no? Sí. Mira, nosotros somos de los países más centralistas de la OCDE porque somos un país latinoamericano. Y los estados latinoamericanos que se fundan en el contexto de la colonización son estados monárquicos. O sea, distinto que hubiera sido de otra manera. Sí. Todos respondían a la misma corona. Distintas las tradiciones de fundaciones de otros estados que en otros contextos. Y en eso, torcer la historia centralista es un cambio contracultural. Y las instituciones, tú puedes tener un gobierno con una vocación regionalista, pero la institución del Estado es una institución totalmente centralista. Y por tanto, el esfuerzo de avanzar en darle poder a las regiones es un esfuerzo que solo con el gobierno no da. Tú necesitas mucha más fuerza y en eso yo creo que el espíritu regionalista que hay en el movimiento social, en el estallido social, cuando hablamos del 2011, el 2011 no partió con el movimiento estudiantil, partió con, antes estuvo Diro Aysén, partió con Dominga. Absolutamente. Entonces hay una fuerza social ahí que empuja y se trata de entregar poder. Yo creo que una de las frases que quizás, bueno, a mí me pegó muy fuerte en el sentido que había detrás de querer terminar un gobierno con menos poder que con el que se empezara. Eso es la lógica que hay detrás del estallido social. Uh-huh. No es solamente el traspaso de competencia, es un gobierno central que le entrega poder a las regiones, esperando que los gobiernos regionales entreguen a los municipios, que los municipios le entreguen a la gente, poder decidir con presupuestos participativos, es decir, es romper la lógica del poder en la élite para ir bajándola cada vez con más, ojalá con más de un sentido expansivo, a que la ciudadanía tenga poder. Y eso que el gobierno lo haga, que su presidente le instruya a sus ministros, entreguen. No sean como siempre ha sido, que un ministro defiende su cartera, no. Entreguen poder, que eso va a entregar al final más bienestar y mayor dignidad. Es un tema muy potente y son como distintos cauces que yo creo que se juntan en este momento histórico y que le dan más chances a que tengamos más éxito, porque esto no es el primer esfuerzo descentralizador que se hace. No, para nada, pues llevamos años en esto. Esto yo creo que es de décadas de estudios, ¿verdad? Hay mucha gente muy seria que se ha dedicado a esto. Mónica Domínguez dice, yo estaba un poco desencantada, escuché la cuenta pública y le volví a creer. Como que un poco... ¿Sabes lo que me dio la impresión a mí? Que el presidente no es un tipo que esté comentando todos los días todo como hacía Piñera. Exacto. Entonces se guarda, comenta algunas cosas, y entonces, claro, la gente no lo siente presente todos los días, pero en la cuenta pública se vio que conocía todo lo que estaba pasando. Eso a mí me sorprendió. No, o sea, como que no le hace el quite a las dificultades. No le hace el quite a las dificultades. Eso es interesante. Yanin Contreras dice, con respeto, dice, ¿es guapo este caballero Crispy? Y habla clarito. Hoy, mañana de guapetones y galanes entre novela turca y culebrón chileno. Y todos con contenido de peso. Eso me gusta mucho, 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 dice. Andan cocoroca las chiquillas hoy día. Juan Silva dice, en el ex vertedero de Antofagasta hubo una nube tóxica por 2 días y hay que pedirle permiso a Santiago para hacer cualquier cosa en ese terreno. Qué interesante lo que dice Juan. Efectivamente, eso es la excesiva centralización de la que estamos hablando. Minta Vilches dice, Miguel, me encantó, no dijo el nombre del innombrable de partida. Inteligente además de guapo. YouTube María Borges dice,
el Estado regional es un cambio fundamental para nuestro sistema que beneficiará a todo Chile. Por eso Stingo, tiene que aprobar la norma transitoria para que exista un plebiscito sobre Chiloé región. Me han hinchado con eso. Lo puedo explicar, pero hay cuestiones que de un momento a otro, quién es la autoridad que tiene que hacerlo. Podemos conversarlo más largo. Ya, pero, lo que pasa es que además Chiloé región debería ser una ley más que se hace, estar dentro de la es Constitución, Chiloé ¿no? región y es Aconcagua región también, creo que. Mira, tienen sí, claro, deseo San de eso. Felipe, sí. Pero hay que ver si es la Constitución el lugar, si hay que hacer estudios. No es llegar y decir, apruébelo. Como que me cuestionan decisiones que uno toma reflexionadas, no son cuestiones que uno se le ocurrió. Pero el Estado regional sí se aprobó, que es lo importante. Sí, no, pues, finalmente eso es lo importante. A mí la pregunta de fondo que me viene siempre es la autonomía financiera. Si al final eso es lo que te da o no te da, no sé si Hassan tú lo querés desarrollar, pero... Sí, démosle el pase a Hassan en ese aspecto. Ya, porque va a tener harto trabajo, subsecretario, porque claro, desde el 85 cuando se fundó la Subdere, nunca hemos tenido gobierno tan comprometido con el tema de la descentralización. La nueva Constitución pone, como muy bien dices, una obligación al Ejecutivo a tirar leyes para concretizar las nuevas... los nuevos poderes de los gobiernos regionales. Entonces hay dos preguntas que me ocurren acá. Uno es la agenda legislativa, precisamente en esos términos, de cuándo vamos a ver esas leyes de centralización, sobre todo cuando tenemos un gobierno que tiene una agenda legislativa ya muy intensa. Y la otra cosa es el contenido de eso, precisamente en términos de la descentralización financiera, que es lo que ha generado cierta preocupación, porque cuando uno tiene un gobierno central es posible tener un equilibrio fiscal, o sea que los gastos se relacionan directamente con los ingresos. Cuando uno permite la creación de empresas municipales, de gasto y endeudamiento a nivel regional, eso arriesga entonces situaciones donde los gobiernos subregionales se sobreendeudan. Y aunque el país tenga un bajo nivel de endeudamiento, tiene gobiernos regionales completamente quebrados que puede generar una situación de problemas económicos mayores para todo el país. Entonces, ¿cómo se...? Pero sobre eso último yo no estoy tan de acuerdo, porque que haya la posibilidad de endeudamiento no significa que sea como cada uno quiera. No. Por ejemplo, hoy día la Subdere tiene un fondo donde le permite a los municipios un fondo que se llama Fondo de Recuperación de Ciudades, que es bien expansivo, o sea, de mucha inversión pública, que le permite a los municipios endeudarse para que la Subdere preste esos recursos. Sí. Ahora, quien hace la medición, por ejemplo, del riesgo de ese municipio es un banco, y lo visa la DIPRES. Y ese es el problema, porque tenemos que concursar igual como concursan las personas. Pero en términos del endeudamiento me parece razonable poner un estándar alto, pero que haya posibilidad de endeudamiento. Ahora, el problema es que hay un tema de justicia territorial, que son los municipios que tienen más ingresos los que pueden aspirar a endeudarse. Los más chicos Pero no solamente soñados. eso, diputado, subsecretario, porque a veces ni para hacer las postulaciones tienen gente en los municipios chicos. Sí. O sea, los municipios grandes tienen personal para hacer la postulación. Eso yo lo escuchaba con algunos municipios chicos. Mira, me encantaría postular a pero no tengo ni siquiera gente. No tienen para los poder profesionales postular. adecuados. No, yo tienen que la lupa. trabajo en eso, lo sé, ¿cachai? No tienen, por Entonces, ejemplo, hay un Ñoñoa es arquitecto. beneficiar al lado de los chicos, po. Por Hay un supuesto, tema nosotros damos plata al fondo como de cómo municipio. se cuadra la caja, y yo creo que en eso es posible hacerlo de una manera responsable, con mayor autonomía en la región. Claro, Creo que que eso no- va a quedar en la nueva ley. Claro, y en la ley respecto al traspaso de poder, de atribuciones, eso ya está legislado y nosotros lo estamos implementando. El traspaso se le llama competencia. Una competencia, ¿qué es? Para que quienes nos están viendo se imaginen de qué estamos hablando. No sé, asignar un fondo del FOSIS es una competencia que está dentro de un programa del FOSIS. Exacto. O administrar el borde costero de una comuna o una región que tiene muchos kilómetros de costa, como la mayoría de la región del país, es una competencia. O administrar un parque nacional. Entonces, los gobiernos regionales y la lógica también del gobierno es ir entregando competencias de manera de tener más autonomía. El problema es que muchas de estas competencias incluyen recursos. Sí. Y si yo te traspaso una competencia y no te doy la plata para que la administres, es un costo. Claro. Es una mochila. Y en eso se cual. resuelve o traspasando no necesariamente con más recursos. Es decir, la competencia de administrar los bordes costeros, hoy día alguien la hace, ¿cierto? La hace desconcentradamente a través de una seremía o un servicio, pero al final es el gobierno central. Si tú vas a traspasar eso,
tienes que traspasarla también con los funcionarios públicos que realizan esa función. Solo que ahora van a depender del gobierno regional y no del gobierno nacional. Y hay otro ámbito que son más recursos, que tiene que ver con la autonomía financiera en términos de cierta recaudación Ahí está lo que y dice del Daniel. gasto, que es la reforma de rentas regionales. Probablemente la reforma de rentas regionales, no necesariamente en el mismo proyecto, pero sí va a estar muy relacionado, sea parte de la reforma tributaria, Claro. que se va a ingresar a finales de este mes y probablemente tenga un segundo capítulo de rentas regionales. En el borrador de nueva constitución, que rentas regionales no existe en la constitución actual. En el borrador de nueva constitución, rentas regionales está y establece ciertos principios también, Sí. que son muy importantes al momento de legislar, que es el tema de la solidaridad interregional, Sí. la responsabilidad fiscal, que yo creo que es el rol de una constitución, que no redacta la ley, pero establece ciertos principios para que el legislador, en este caso el Congreso y el gobierno, hagan la pega. Eficiencia económica, Entonces nosotros responsabilidad hoy día fiscal. estamos en una línea está muy alineado con lo que está en el texto de la nueva Constitución. En cualquier caso, la agenda descentralizadora no tiene vuelta atrás, pero claramente hay un tema de fuerza que es importante tener ciertos cuerpos legales que te marquen la dirección más allá de la voluntad de un gobierno. Claro. Sí. A mí me preocupaba, por ejemplo, también que efectivamente, como usted decía, los gobiernos regionales terminen reemplazando el centralismo. En su dimensión. Exacto, al no Sí. quedar lo suficientemente fuertes los gobiernos locales, Sí. es decir, los municipios que le llamamos hoy, ¿no? ¿Qué le parece a usted cómo ha quedado en el borrador de la Constitución? ¿Va a quedar bien establecido esa correlación de poderes, por decirlo de alguna manera? Se trató, ¿ah? O sea, mira, Yo creo que sí, pero... el tema del centralismo no es Santiago contra las regiones, sino que en todas las regiones hay centralismo y en todas las provincias hay centralismo. Absolutamente. Era un poco a lo que quería ir. Y en Absolutamente. eso, Entendido perfectamente. en eso como lo que el borrador establece como autonomías, hay 4 autonomías: las regionales, las indígenas, los gobiernos municipales y territorios especiales, que son Perfecto. sobre todo la Isla de Sí, Pascua, Claro. o Isla de Pascua, Rapa Nui, Entonces, o Rapa Nui. que se defina también una autonomía municipal al mismo nivel en términos como de la ley, de la constitución, que de una autonomía regional es muy importante. Pero como decía la Ale, hay un tema bien estructural respecto a las capacidades financieras que tienen los municipios, Sí. donde ya nos metemos en otra agenda, el tema del Fondo Común Municipal. Sí. Claro. O sea, esto de verdad que es una maquinita que durante muchos años siguió funcionando con los mismos engranajes, nadie le echó aceite, nadie engrasó, y se fue deteriorando y se fue haciendo cada vez más rígida, Anquilosada, claro, sí. más anquilosada. Claro, entonces tú puedes avanzar con el texto, pero si tú no haces una reforma de plantas municipales y agregas más recursos vía fondo común municipal, la mayoría de los municipios va a seguir con los mismos problemas. Sí. Y en eso también está todo muy conectado. La discusión de reforma tributaria va a financiar el aumento al fondo común municipal. Y sin eso, o sea, yo hoy día cuando la Subdere financia muchos proyectos. Mucho. Proyectos de alcantarillado, agua potable, de servicios básicos. Pavimento, luminarias. Pero hay muchos municipios que llegan y me dicen, Subdere, yo necesito gasto corriente, necesito pagar las cuentas. Si no, o sea, el cotizaciones caso de de los Lumaco, profes. que Bueno, fuera... se empiezan a endeudar y después tú lo... O sea, Sí, dejan sí, de pagar. Heavy. Claro. Es que no pueden endeudarse. Claro. Entonces es una deuda, más que contraer una deuda con un banco, es dejar No de pagar. pagar. Y contraen la deuda con el contraer la servicio. deuda con un Profesores privado. en Tiltil y tantos otros Entonces, lugares. pues tú, la situación, esto fue muy duro, pero el caso de Lumaco, cuando ocurrió este asesinato hace 2 o 3 semanas, 2 semanas, yo había estado con su alcalde esa misma semana. Y nosotros teníamos muchos recursos que podíamos asignar a Lumaco de inversión. Y el alcalde me decía, mire, vine con mi consejo municipal, estaban todos, sin viático del municipio porque no tenemos, viajamos en nuestros autos particulares, porque no tenemos plata para viajar a Santiago, y si estamos acá es porque realmente necesitamos su apoyo. Porque si no, yo mañana tengo que rematar el único camión que me queda, el único tractor que uso para habilitar los caminos rurales a donde el Estado central no llega. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Y ahí te das cuenta también como de la restricción que tiene nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ingresar gasto corriente a los municipios.
Sí. No podemos, porque eso se hace vía Fondo Común Municipal. Exacto. Entonces, el apoyo que puede entregar el gobierno para la inversión, para que haya mejores caminos, haya acceso al alcantarillado, servicios básicos, es parte de un supuesto, y es que la función básica de un municipio está financiada. Es la misma discusión que quizás la gente escuchó tantas veces respecto a si financiar la oferta o la demanda de los colegios. O en la salud también Claro, pasaba donde nosotros demandamos siempre de que tú no podías financiar solo por asistencia, Sí. sino que tenías que financiar lo que hace una escuela cotidianamente, que da lo mismo si son más o menos estudiantes, hay una función básica que tiene que cumplir. En este caso, las funciones básicas que tienen que cumplir los municipios, para la mayoría de ellos no da con la asignación de recursos que tienen hoy, y terminan dependiendo de que el gobierno les haga un proyectito por acá, por allá, una palada de ripio, vienen a pedir. Entonces, todo, creo que hay un momento donde la discusión constitucional también es un reflejo de muchas otras carencias que se van a resolver en cambios de materia de ley y que en los principios están establecidos, a mi juicio, en materia de descentralización, para ser muy justo con lo que dice el Contralor, en esta materia avanza en sentido descentralizador y de empoderar. Pero en materia de ley, si las mayorías en el Parlamento no se expresan para resolver este tipo de problemas, también vamos a caer en deuda. Esto es la gran preocupación, perdón, solo para que nos quede absolutamente claro el tema del cronograma. Porque acá lo que va a pasar es un traspaso de responsabilidades a gobiernos regionales. Y en el pasado en Chile ha pasado el traspaso de responsabilidades sin financiamiento. Y eso es un tema, de hecho, global, donde la primera cosa que hacen es traspasar competencias y después las personas o los gobiernos regionales tienen que endeudarse, y eso genera situaciones de municipios o de regiones quebrados. Entonces no se entregan los servicios porque los gobiernos regionales no están efectivamente en quiebra, o simplemente, como pasa en varias cosas cuando está prohibido el endeudamiento, no pagar, que es los profesores en Tiltil, en Numaco, en tantos otros lugares. ¿Qué es lo que nos permite pensar que esta vez se va a transferir primero recursos y después competencias? O sea, en este caso es la voluntad política del gobierno. Nosotros el viernes tuvimos una actividad, yo diría, bien potente. Ahí estábamos viendo imágenes, para que las pongan. La actividad misma. Tuvimos una actividad donde reunimos a todos los gobernadores regionales, ahí está la imagen, con parte importante del gabinete del presidente, entre varios ministros, secretarios, Claro. incluía la directora de presupuesto, que ha sido quizás la dirección de presupuesto ha sido siempre el símbolo del centralismo, porque al final quien pone la plata pone la música. Claro, Y la dirección de presupuesto siempre ha jugado un poco ese rol. Y el compromiso en particular de Hacienda, donde el ministro Marcel está bien comprometido, le entiende mucho, creo. Es un ministro muy poco ortodoxo en materia de descentralización. De hecho, él tiene algunas de las frases más importantes sobre el OCDE y en eso y el lo que compromiso provoca es que la vamos a excesiva traspasar centralización. con recursos. Hay algunas atribuciones que no tienen recursos. La presidencia de un comité no tiene recursos. Es una decisión política respecto a la evaluación de un proyecto medioambiental, por ejemplo. Pero la gran mayoría tiene recursos, y en eso el compromiso del gobierno es hacerlo de esa manera. La experiencia que escribe Hassan, por ejemplo, durante el gobierno de Piñera, del gobernador anterior, se traspasaron 15 competencias, que hoy día los gobiernos regionales están devolviendo, porque dicen que se traspasaron sin las condiciones materiales para ejecutarlas, que no las querían, que no les preguntaron y que no les sirven en materia de desarrollo regional. Qué terrible. Entonces, este encuentro que tuvimos al final, más que esa imagen, es una nueva manera de entender la relación entre el gobierno central y las regiones, donde el gobierno central tiene que responder a la voluntad democrática a nivel regional, que eligió un camino para desarrollarse, eligió una visión, eligiendo un gobernador regional. Y nosotros como gobierno central, desde una mirada regionalista, tenemos que respaldar esa visión. Entonces, nos estamos poniendo de acuerdo en cuáles son ese paquete de competencias donde la ley establece un mecanismo, que no vamos a entrar aquí en el detalle, pero si no hay un acuerdo político, vamos a disminuir las chances de que esto tenga éxito. Y esto realmente, el proceso de traspaso de competencia que está normado en la ley, dura 24 meses, por la vía de que lo vamos a hacer, que es con un oficio presidencial. Estamos en un trabajo bien quirúrgico con los gobernadores para ellos también. Creo que el gobierno y los gobiernos regionales, sus gobernadores, en lo que estamos más de acuerdo es que esto no se trata de ser ni maximalista ni minimalista. Esto se trata que aquellos espacios donde
los gobiernos regionales lo puedan hacer mejor que el gobierno nacional, por las personas tenemos que entregar esas facultades a los gobiernos regionales. Sí. No se trata de Entregar todo por entregar. ganar la pulseada. Sí, claro. Se trata del principio de que uno cree que si la decisión sobre ciertas carencias, un diagnóstico está más cerca de las personas, van a haber mejores soluciones. Y si eso está en el gobierno regional, bueno, el poder para decidir tiene que estar ahí. Y en eso estamos muy de acuerdo y creo que hay un buen ánimo y puede ser, junto con lo que está pasando en el proceso constituyente, junto con la lucha social regionalista de décadas, junto con un gobierno que tiene un presidente regionalista, que es de Punta Arenas, no es baladí. La urgencia que tiene para el presidente, todos los días decir, Miguel, ¿cómo vamos? O sea, de verdad que el legado de mi gobierno también tiene que ver con un legado regionalista. Ya sonó el teléfono. El presidente me está preguntando ya por cómo vamos. Yo me lo imagino. Amelia Enríquez dice, nunca había escuchado una cuenta pública por completo y me llena de ilusión. Espero no me decepcione este joven presidente. Lo de Antofagasta nos cuentan que hubo un incendio este fin de semana en el vertedero de La Chimba. Así que vamos a conversar sobre eso, me imagino, más adelante. Carmen Cifuentes dice, se suspendieron las clases en el sector norte de Antofagasta por el aire contaminado y nuestro alcalde preocupado de hacer farándula. Chiloé región ahora, dice Corrileo y Francisco, la convención no le puede dar la espalda a los chilotes, somos miles. Giselle Morales dice, ojalá se regionalice también la educación, porque hay niños y niñas que saben del río Nilo, pero no de la humedad del río Yuta en Arica. Está bien tener conocimiento de cultura general, pero local también. Claro que sí, ¿no? También es por supuesto que es importante que nos eduquemos en todos los aspectos. Y este es un aspecto que a lo mejor parece más, yo diría, ¿cómo llamarlo? Como más agreste conversar sobre eso, ¿no? Es como más difícil que se note en qué nos va a ayudar tener un Estado regionalista versus un Estado unitario. Sí. Pregúntale a las regiones. Claro, pero es tan importante, claro. Es que un tema bien yo creo que bien de repente de darnos como sentido común a las políticas públicas, que son las herramientas que tenemos para generar mayor bienestar. Y la pregunta que debiéramos hacernos es, no sé, si yo en mi casa tengo una serie de problemas, pero en verdad es mi abuela la que toma las decisiones. Yo quiero mucho a mi abuelita, la amo, pero si ella tomara las decisiones respecto a lo que pasa en mi casa, creo que no tendría mucho que ver con las necesidades de mi hija. Absolutamente. Se trata de eso, y se trata de que de repente también hay una escala familiar donde participa mi abuela, porque cuando vamos a organizar la Navidad, si yo la decidiera solo en mi casa, bueno, mi abuela quizás no puede venir a mi casa ese día y lo vamos a hacer en su casa, entonces esas decisiones las tomamos como familia expandida, pero hay otras que yo tomo con mi compañera y con mi hija respecto a dónde vamos a ir el fin de semana. Claro. Entonces, la regionalización tiene que ver un poco con eso. Qué buena la alegoría, me gustó. Que las decisiones se toman las personas que están más afectadas por esas mismas decisiones. Por eso uno quiere acercar el gobierno a las localidades, a la escala más descentralizada posible dentro de eso. Porque si uno descentraliza, personas que están afectadas por una situación no tienen voz en la situación. Claro. Entonces busca cuál es la comunidad afectada por una política pública y tratar de descentralizar a ese nivel. Pero ahora ese trabajo igual lo tiene que hacer el Congreso. Entonces, de todo lo que escucho, entonces, en la reforma tributaria que se va a tirar este año, va a haber un componente regional y ahí vamos a ver el primer paso de esa descentralización. Yo no sé si es la misma ley, Hakan. O sea, creo que van a estar vinculadas estas discusiones. Yo no conozco el cronograma ni la ley específica para saber si tiene un capítulo de rentas regionales, pero van bastante de la mano. Es decir, una visión como general de cómo se recaudan los tributos también tiene una mirada y está... Es lo que reclaman más las regiones, ¿eh? El pago de tributos directos, de los bienes que ahora, ahí, explotan en sus regiones y no reciben nada, la típica queja. Y ahí en la misma quizás alegoría, cuando uno de tu familia expandida se enferma, la idea es que todos ayuden. Sí. Ah, sí, claro. De repente si tengo una tía que se enfermó y en ese momento a ellos no le está yendo muy bien. La ley de rentas regionales. Bueno, están tus otros hermanos, primos que colaboramos para esa situación. Cierto. Es lo mismo acá. Sí. O sea, tampoco como cada uno decidiendo en su pequeña... Cada uno mata a su toro. No, esto no es más solidaria, pero la Constitución tiene un capítulo, tiene ese un artículo sobre el principio de solidaridad interregional. Sí, y se trata de el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad donde cada uno se salva solo, una sociedad que está destinada
a que algunos nomás se salven. Que como pasa hoy día, digamos. Que terminan Está siendo los clarito. más ricos. Sí. Y para eso necesitamos política, y en eso tanto la discusión de reforma tributaria, la discusión de rentas regionales, la discusión sobre fondo común municipal, en materia financiera son quizás como las grandes agendas y las grandes discusiones que se van a dar, donde si no van al mismo ritmo con el proceso de traspaso de competencia o de otros procesos, podemos construir ciertas ilusiones que terminen Claro. defraudándose. Aquí estaba, yo quería buscar, mira, hasta que lo encontré. ¿Cuál era el puesto que tenía Mario Marcel? ¿Viste? ¿Qué? Fue subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE. Por eso Mira. él es tan experto en todo lo que tiene que ver con Subdirector regionalismo. de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE. Medio título. Ya, Sí, ok. pues viste, y dijo cosas como que el mecanismo de regionalización sustancial y sostenida es la descentralización fiscal. Es lo que él cree, ¿cachai? Entonces, me parece que va a ir de la mano todo eso que él conoce, que sabe, que ha estudiado, ¿verdad? Con la próxima reforma tributaria. Podemos esperar que eso sea así, claramente. Son las 2:15. Era importante para mí decirlo, No, está perdóname. bien, está bien, está bien. Dilo nomás, dilo. Total, es tu programa. No, es que son temas que Sí. me apasionan desde que soy concejala. Me he enamorado un poco del municipalismo, subsecretario. Se lo Es que cuento. ahí hay una... Yo en verdad, sobre todo los alcaldes y alcaldesas de comunas rurales, es como la misma figura que de repente uno piensa cuando el director de escuela, el director de un hospital, de un CEFAM, alejado del centro urbano, que hacen maravillas con Sí. tan poco. Sí. Pero lo que hemos naturalizado en relación a estos municipios es que hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Hay algunos que tienen derecho y acceso a infraestructura de primera, buenos caminos, buenas veredas, y un poquito más lejos de los centros urbanos ya no tienen los mismos derechos. Tienes que saber que tu casa y la calle afuera de tu casa se va a posar cuando llueve, y en eso la dimensión como de equidad territorial, cuando nos vemos los grandes números, los promedios, podemos cumplir las Naciones Unidas, los indicadores para el desarrollo sustentable en términos de inequidad. Exacto. Pero no le cumplimos a las familias de esas comunas, no, pues no le estamos cumpliendo. No, porque tenemos 2 panes, yo tengo 2 y tú tenés ninguno, pero en promedio tenemos Claro. uno cada uno. Claro. Tal cual. Eso es. Hoy, muy No lo dije yo, lo interesante dijo esta Parra. conversación que hemos tenido esta mañana con Miguel Crispi, subsecretario de Desarrollo Regional. Están aquí escribiendo. Me encantó, dice Ingrid G. Súper didáctico el subsecretario. Cuando todos queremos inmediatez, debemos tener presente que de pronto los procesos no son tan rápidos, pero se están haciendo. Eso es importantísimo, tenerlo súper claro. Así que muchas gracias, Miguel Crispi, por estar esta mañana. Quería agregar algo, Hassan, que te veía como... Sí, como ansioso de decir algo. Sí. Siempre soy ansioso. Ah, ok. Pero no, estoy esperando. Vamos a ver cómo va la agenda legislativa para hacer factible esta descentralización. Sí, Bueno, es súper poniendo importante atención. también que no tengamos más leyes que se implementen sin pensar en cómo los van a implementar después los gobiernos locales, porque eso pasa mucho. Así que sí, súper importante. Dice Crispy, tengo confianza, dicen, así que están todos así súper expectantes de lo que suceda, y se comprendió muy bien la importancia de esta regionalización que le estamos dando al país poco a poco. Quiero, a propósito de regiones, justamente, Nano Stern está el próximo 18 de junio en el Teatro Municipal de Valparaíso. No te olvides, a las 20 horas se presenta el músico nacional con el tour Aún Creo en la Belleza. Puedes adquirir las entradas por Passline desde 10 luquitas. Nano Stern, entonces, en el Teatro Municipal de Valparaíso. Somos Media Partner y te recordamos entonces que no 18 queda... de junio, ¿ah? A las 20 Sí. horas. Mira. Muy bien. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario, por Muchas estar. ¿Cómo gracias. hace el presi? Muchas Eso. gracias. Muchas Muy gracias. bien. Usted recuerde dejarnos el like, apretar la campanita, seguirnos en el Facebook, en el Instagram. Estamos por llegar a los 100.000 suscriptores y queremos llegar pronto. Salimos por primera vez en televisión por cable después de un Así- tiempo. Estamos así en me el dijeron. programa iCool. Y cool de la compañía Mundo, o Tu Mundo también, como le llaman. Así que un abrazo, una compañía que tiene una labor social. Ellos van a lugares donde no había llegado nunca la fibra óptica, por ejemplo, y el cable. Así que estamos muy contentos por estar también a través de iCool. Y a las 11 de la noche, usted recuerde que nos puede escuchar en la radio Universidad de Chile, lo mejor de la voz de los que sobran. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chau, 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 chau.